Mahasín confesó la verdad sobre Sem Torun, y lo hizo en el último minuto dejando sin palabras a quienes habían estado esperando una declaración que parecía nunca llegar. El silencio que había acompañado esta historia durante tanto tiempo se rompió de manera inesperada y contundente, generando una oleada de reacciones que cruzaron fronteras con sus palabras directas y sin adornos. Mahasín puso sobre la mesa aquello que durante meses que había. El relato de Mahasín estuvo cargado de matices emocionales. Se notaba en su voz que no era fácil hablar de lo que estaba confesando, porque detrás de cada palabra había una historia compartida y un cúmulo de emociones acumuladas. La tensión en torno a sus palabras se intensificó cuando habló directamente de Zeng, y mencionó que muchas de las sospechas que circulaban tenían fundamentos claros. Su declaración confirmó lo que gran parte del público intuía, pero nadie había escuchado de primera mano hasta ese momento. Detalló que el silencio no fue una forma de complicidad, sino una forma de protección tanto para ella como para él, y que ahora había decidido dar un paso al frente porque entendía que ocultar más. Lo más comentado fue la forma en la que Mahasín se expresó, porque no hubo rencor en sus palabras, tampoco hubo un afán de venganza. Lo que transmitió fue una sensación de sinceridad que conectó con la audiencia. Sus frases parecían salir del corazón, y eso hizo que fueran percibidas como auténticas, y no como una estrategia mediática. Su declaración se volvió viral en cuestión de minutos. Y no les fue. A medida que sus palabras se difundían en las redes sociales, se llenaron de comentarios y debates. Algunos apoyaban la decisión de hablar en ese momento, mientras que otros se preguntaban por qué había esperado tanto tiempo para hacerlo. Lo cierto es que nadie quedó indiferente frente a la magnitud de lo confesado. Los usuarios más apasionados comenzaron a elaborar teorías sobre cómo esta verdad afectaría no solo a Zeng, sino también a quienes rodean su entorno profesional y personal. La magnitud. Los seguidores más cercanos a Mahasín afirmaron que lo que había hecho era un acto de liberación personal, y que más allá de las repercusiones lo importante era que ella finalmente se sintiera en paz. Muchos la felicitaron por la valentía de hablar en un contexto donde el silencio parecía la opción más cómoda, pero también la más dañina. Cada palabra suya fue analizada al detalle, como si fueran piezas de un rompecabezas, que de pronto empezaba a encajar. La confesión se transformó en el punto. El efecto de esta declaración sobre Zeng no tardó en convertirse en el tema más comentado. Aunque él no se pronunció inmediatamente, las miradas del público se centraron en lo que diría o haría en respuesta a lo revelado por Mahasín. La sensación general era que ya no había marcha atrás, porque lo dicho por ella había abierto una puerta que nadie podría volver a cerrar. Los medios comenzaron a especular sobre cómo reaccionaría él, si confirmaría o desmentiría. La confesión también puso en evidencia lo difícil que puede ser vivir bajo la mirada constante del público. Mahasín lo reconoció de manera implícita cuando explicó que muchas de las decisiones que tomó no fueron para proteger su imagen, sino para intentar preservar lo poco de intimidad que les quedaba. Sin embargo, la presión fue más fuerte que el silencio, y ese equilibrio se rompió cuando finalmente decidió hablar. En ciertos sentidos, a la impresión o la vulnerabilidad de quienes se convierten. En fin. El momento en que todo se hizo público fue descrito como un giro inesperado en la historia de esta relación. Lo que parecía ser un rumor sin fin se transformó de pronto en un hecho confirmado por la protagonista misma. Lo sorprendente no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo con firmeza, con serenidad, y con la determinación de alguien que, relucidos en la penseteados y lo convirtió en uno de los testimonios más comentados y reproducidos en la prensa de entretenimiento. A medida que se analizaban sus declaraciones, muchos destacaban que más allá de lo personal, lo confesado tenía implicaciones más amplias, porque reflejaba la presión que viven quienes están en el ojo público y cómo las decisiones privadas se transforman en debates colectivos. Mahasín parecía consciente de este efecto, y aún así decidió asumirlo, lo que le dio su testimonio un peso mayor que el de una sin personal. Se convirtió en un acto simbólico que dejó. La ola de reacciones no se limitó al público local, sino que traspasó fronteras rápidamente. Medios internacionales comenzaron a replicar lo ocurrido, generando interés en audiencias de distintos países. Y la audiencia vio que sus palabras se extendió en cuestión de horas, y transformó lo que parecía una confesión íntima en un fenómeno que parecía una confesión íntima. Los comentarios. Lo más interesante fue que la confesión llegó en el último minuto, cuando nadie lo esperaba, y cuando todo parecía destinado a quedar en silencio.
Ese factor sorpresa le dio aún más impacto porque atrapó al público en el instante en que se hacía público. Lo que durante meses había sido un enigma, esa elección de momento generó la percepción de que Mahzeen había planeado cuidadosamente cuando hablaba, aunque sus palabras demostraban más bien que se trataba de un impulso de sinceridad. La historia adquirió una fuerza narrativa única como si se tratara de la escena final, de una hora cargada de tensión. Los seguidores comentaban que parecía el desenlace de un guión escrito con precisión. Porque todo ocurrió cuando la expectación estaba en su punto más alto. Las redes sociales se llenaron de frases que repetían la idea de que lo que se había dado de manera oficial, hasta entonces lo esperado se transformó. En realidad, esa sensación alimenó oficial, hasta entonces lo esperado. El carácter de sus palabras también generó admiración, porque no hubo victimización en su discurso, tampoco intentó justificar lo que había ocurrido. Simplemente expuso los hechos desde su propia perspectiva y dejó que cada quien sacara sus conclusiones. Esa franqueza resultó refrescante en un mundo mediático, acostumbrado a evasivas, y por eso fue tan valorada por la audiencia miles de usuarios. El peso de la confesión fue tal que muchos la describieron como un antes y un después en la narrativa mediática de la pareja, porque lo que antes era un rumor se convirtió en un hecho confirmado. Y esa diferencia cambió por completo la percepción del público. En lugar de alimentar más especulaciones, lo dicho sirvió para aclarar un misterio que parecía eterno, aunque por supuesto también abrió nuevas preguntas sobre lo que vendrá después. Las conversaciones en redes dejaron claro que la historia. Mahzeen explicó que tomó la decisión de hablar, no para dañar a Zeng, sino porque sentía que debía ser fiel a sí misma. Esa aclaración resultó crucial, porque mostró que detrás de sus palabras no había una intención destructiva, sino un deseo de autenticidad, lo que reforzó la idea de que lo que había confesado era real, y no una estrategia a sus seguidores. La aplaudieron por ello, y muchos destacaron que su sinceridad la hace. El eco de esta confesión seguirá resonando durante mucho tiempo, porque no se trató de un simple detalle sobre su vida privada, sino de un testimonio que conectó con el público en un nivel emocional profundo. Lo que ella dijo trascendió lo personal y se transformó en un símbolo de valentía que inspiró a otros a reflexionar sobre la importancia de la verdad. Esa capacidad de generar identificación masiva. ¿Por qué el impacto fue tan grande? La reacción de los seguidores de Zeng fue particularmente intensa porque se vieron divididos entre el apoyo y la sorpresa. Algunos consideraron que lo dicho por Mahzeen era una traición, mientras que otros reconocieron que la verdad debía salir tarde o temprano. Esta división amplificó aún más la repercusión de la noticia, porque mostraba que lo confesado tocaba fibras muy sensibles dentro de la audiencia. La polarización generada es prueba de que el testimonio dejó una huella, y el fenómeno alcanzó tal magnitud que incluso expertos en comunicación comenzaron a analizarlo como un caso de estudio sobre cómo una declaración personal puede convertirse en un evento mediático global. Explicaron que lo que potencia el impacto no es solo lo que se dice, sino el momento y la forma en que se dice, En este caso, ambos factores se alinearon para crear una tormenta perfecta que mantuvo a la opinión tapativa completamente cautiva. El desenlace de este episodio aún no está escrito, porque las consecuencias de lo dicho seguirán desarrollándose en el tiempo. Lo único seguro es que Mahzeen logró transformar un silencio pesado en una verdad liberadora. Su confesión quedará registrada como uno de los momentos más intensos y recordados de su historia, con Zeng, un episodio que pasará a formar parte de la memoria colectiva. El magnetismo de este testimonio radica también en su carácter inesperado, porque aunque todos sospechaban la verdad, nadie imaginaba que sería ella quien la confirmara, y mucho menos en el último minuto. Esa sorpresa es lo que convirtió el momento en un hito mediático. Difícil de olvidar la autenticidad y la valentía de Mahzeen. Quedarán guiadas para siempre, seguirá siendo comentada durante mucho tiempo. Con cada repetición del video, y con cada análisis en programas y redes, el impacto de sus palabras crece aún más. Lo que comenzó como un secreto murmurante terminó convertido en una revelación pública imposible de ignorar. Lo dicho por Mahzeen marcó un antes y un después, no solo en su historia personal con Zeng, sino en la forma en que el público percibe esta relación. El último minuto se transformó en el instante definitivo. Quedará grabado en la confesión de Mahzeen no solo reveló lo que todos sospechaban,
sino que también mostró el poder de la verdad cuando se dice con sinceridad y valentía. Su relato quedará como un testimonio de autenticidad. En un mundo del silencio suele transparencia, y por eso se convirtió en un acontecimiento tan poderoso.